Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que como saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo sin prisas, pero sin pausas. Estamos yendo versículo a versículo, intentando sacar el mayor provecho a este precioso Evangelio, a la palabra de Dios. No tenemos prisa, no queremos seguir avanzando de una manera rápida y dejando atrás detalles, dejando atrás historias que podemos aprender y sobre todo llevar a la práctica en nuestro día a día. Hoy nos vamos a detener en el versículo 13 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 22:13 dice: Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este versículo nos va a colocar en una escena totalmente estremecedora. Como te decía ayer martes, estamos en medio de una parábola y por lo tanto esta historia no es real, sino que es una historia que el Señor se inventa con el fin de comparar el reino de los cielos con algo. En este caso lo compara con un rey que lo que hace es preparar un banquete, una fiesta de boda para su hijo. En medio de este banquete, en medio de esta celebración, vemos como el rey entra al convite y allí se da cuenta que hay una persona que no está vestida de boda. Se fija en un hombre que no tiene una ropa adecuada para el momento donde está. Y entonces el rey le pregunta: oye, vamos a ver una cosa, ¿cómo es posible que tú hayas logrado entrar a este lugar sin estar vestido para la ocasión? Y la única respuesta que el rey obtuvo fue el silencio. Y en un acto de autoridad absoluta, lo que hace el rey es dar la orden de atar de pies y manos a esta persona para que sea echada en las tinieblas. Mira, una y otra vez, a lo largo de toda la Biblia encontramos que Dios es misericordioso. Así lo afirman decenas de versículos, ¿verdad? Por ejemplo, el salmista dijo en el capítulo 86, versículo 15: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. En el libro de Lamentaciones, allí en el capítulo 3 y en el versículo 23, se nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. También en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7 y en el versículo 18, se nos enseña que Dios se deleita en la misericordia. Ya en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo dice en la carta que le escribe a los Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 4, nos dice que Dios es rico en misericordia. Mira, y así podría seguir citando decenas o incluso centenas de versículos que hablan de la misericordia de Dios. Pero en este versículo de hoy encontramos que, aunque si bien es cierto Dios es misericordioso, también es justo. Y esa justicia de Dios le hace obrar de la manera que encontramos en este versículo número 13. El texto comienza diciendo que fue el rey el que dio la orden de echar a las tinieblas a esa persona que no estaba vestida para la ocasión, pero que sin embargo estaba allí en ese convite. Es Dios el que ejecuta el juicio sobre las personas. Es Dios el único que tiene el derecho de juzgar a los hombres. El apóstol Pablo dice en la carta que escribe a los romanos en el capítulo 2 y en el versículo 16 que un día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Es Dios el que juzga, es Dios el que tiene la última palabra sobre nosotros. Las últimas palabras sobre este hombre, ¿cuáles fueron? Las de atadle de pies y manos. Esta imagen nos muestra una restricción total hacia esa persona. Los pies representan nuestro caminar, representan nuestras decisiones, representan nuestro estilo de vida. Y las manos representan nuestras obras, nuestro servicio, nuestras acciones. El acto de ser atado de pies y manos representa que tanto lo que caminó como lo que hizo este hombre ya no cuenta en absoluto. Ya la oportunidad de salvación se terminó para él.
La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 y en el versículo 10, que en el Seol, haciendo referencia al infierno, allí ya no va a haber ni más obras, ni más trabajos, ni ciencias, ni sabiduría. Es decir, después del juicio ya no habrá más posibilidad para la salvación. Por eso la doctrina esta que enseñan algunos del purgatorio es totalmente antibíblica. Esta doctrina donde se enseña a las personas, donde se enseña a la gente que cuando alguien muere se va a ir a un lugar, como denominarlo, no sé, un lugar de espera, para ver si allí puede ser salvo o no. Mira, eso es totalmente erróneo, es falso. Cuando uno parte de esta tierra, ya su destino eterno está sellado, está firmado, está identificado. Y aquellas personas que su alma sea echada en el infierno van a ser atadas de pies y manos, espiritualmente hablando, mostrando que ya no hay nada que se pueda hacer para obtener la salvación. Este hombre fue echado en las tinieblas de afuera, dice el versículo, que como nos enseña el apóstol Juan en esa primera carta que escribe, en el capítulo 1 y en el versículo 5, se nos dice que esto representa a la separación de Dios. Porque Dios, que es luz, no hay ninguna tiniebla en él, dice Juan. Déjame enseñarte algo. La mayor condena de una persona que se va al infierno no es tanto el inmenso dolor que se va a sentir en ese lugar. La mayor condena es la separación de Dios. Es el desamparo de Dios. Si te das cuenta, Jesús en la cruz no se quejó de los látigos romanos, que son duros, ¿eh? No se quejó de la paliza que le dieron. Jesús tampoco se quejó de esa corona de espinas que le atravesó la cabeza. Bueno, incluso algunos entendidos dicen que esta corona quizá pudo atravesarle el cráneo tocándole el cerebro. Jesús tampoco se quejó, mira, ni de los clavos en las manos, ni de los clavos en los pies, y tampoco encontramos ninguna queja de la lanza en su costado. El único lamento de Jesús en la cruz lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15 y en el versículo 34, cuando clamando a gran voz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el lamento de Jesús, el desamparo de Dios, la separación de Dios. Qué triste tiene que ser que una persona, pudiendo tener lugar en el gran banquete de bodas de Dios, al final tenga que ser echado en las tinieblas de afuera. El Señor nos recuerda en este versículo que en esas tinieblas, en esa eternidad, separado de Él, allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y esta frase te la vas a encontrar, mira, bastantes veces a lo largo de todos los evangelios, haciendo referencia al infierno. El lloro representa el dolor, el lloro representa el gran lamento que sentirán las personas por haber perdido la oportunidad de salvación. ¿Y qué representa el crujir de dientes? Bueno, pues el crujir de dientes representa el enfado, el enojo, la frustración e incluso la desesperación de saber que nunca más se va a poder salir de ahí. El infierno no es un lugar agradable. El infierno no es un lugar donde va a estar toda la gente divertida y van a estar como de fiesta, como una vez me dijo un ignorante. El infierno es un lugar de lloro, es un lugar de crujir de dientes. Y hoy tienes la oportunidad de evitar ese lugar eterno. Hoy, aquí y ahora, tienes el privilegio de poder recibir a Jesús en tu corazón y de poner tu vida en orden delante del Señor, para que en el día que te toque partir de este mundo, no seas echado en las tinieblas de afuera. Ahora tienes esa inmensa oportunidad. Pero en este versículo que estamos encontrando, lo que estamos encontrando es que a este hombre se le acabaron las oportunidades y por eso fue atado de pies y de manos. El tiempo de la decisión es ahora. Hoy tienes la oportunidad de enderezar tus caminos. Hoy tienes el privilegio de poder reconciliarte con Dios. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que un día será demasiado tarde para que busquemos de Dios. Como te dije hace unos segundos atrás, es aquí y ahora el momento de tomar la decisión. Amén.
Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque un día tú te apareciste en nuestra vida. Nosotros estábamos perdidos y tú nos encontraste y te recibimos en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos has dado el mejor regalo, el don de la salvación, Señor. Oro para que todas las personas que puedan escuchar este vídeo, este mensaje, este devocional, ellos puedan también, Señor, arrepentirse de sus pecados y poner sus vidas en orden delante de ti. Señor, transforma los corazones de todos aquellos que están escuchando estas palabras. Trae salvación sobre sus vidas, Señor. Que ellos entiendan que no hay otro camino al cielo, no hay otro camino al Padre, sino a través de Jesucristo. Gracias, mi Dios, por este día. Oro para que me guardes, para que nos guardes a todos, Señor. Nos bendigas. Tu bendición pueda alcanzarnos en el día de hoy. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, mañana en el devocional 999. Y el viernes, Dios mediante, estaremos llevando a cabo ese devocional número 1000. Pero bueno, eso va a ser el viernes solamente si Dios quiere. Esta tarde a las 6 de la tarde, si eres de Fuerteventura, te recuerdo que tienes una cita aquí en el sur de la isla a las 6 de la tarde en la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva, El Morrojable, donde voy a estar compartiendo la palabra en un culto de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos ya terminando, hoy seguramente ya terminemos el capítulo 15 y no sé si nos dará tiempo de comenzar el capítulo 16, pero en ese estudio estamos inmersos. Si no eres de Fuerteventura, hoy volvemos a retomar las entrevistas, estos podcasts, estas preguntas que hacemos allí en la radio con nuestro hermano David Rodríguez, y hoy a las 6 de la tarde, hora canaria, vamos a estar publicando esa nueva entrevista de esta nueva temporada aquí en la radio. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.